Un saludo para todos y para todas. En el siguiente video vamos a aprender a catalogar un podcast. Primero vamos a ingresar a Coa, vamos a dirigirnos al módulo de catalogación y vamos a abrir una de las plantillas de trabajo. En este caso va a ser la de libros. Podemos también parametrizar otras plantillas específicamente para podcast, pero ya en estas también podemos encontrar predefinidas y parametrizadas las etiquetas que vamos a utilizar para su catalogación. En este ejemplo vamos a catalogar un podcast que se encuentra en un sitio web, que en este caso será este. Vamos a catalogar el podcast titulado Dosis de la no ficción para que lo tengan en cuenta. Importante que también ustedes pueden catalogar podcasts que tengan en otro tipo de formatos o medios como en CD o que también los tengan descargados en el computador en formatos MP3. Vamos a empezar con la etiqueta líder. Vamos a ir al editor de la etiqueta para iniciar nuestro proceso de catalogación. En este caso vamos a decirle que el estado del registro, la posición 05 va a ser nuevo, lo estamos catalogando desde cero. Anteriormente y previo a este ejercicio debimos haber buscado si se encontraba ya este título o este podcast en el catálogo. Ya verificamos que no está y vamos a iniciar este proceso. Vamos a continuar con el tipo de registro, la posición 06. Aquí en este caso ya como no estamos hablando de un libro como tal, sino estamos hablando de un material podcast, un material, una grabación de sonido que no es musical, vamos a seleccionar la opción I. Nivel monográfico sigue siendo monográfico, monografía de 1. Pasamos a la posición 17, nivel de codificación o de catalogación, vamos a decir que es el nivel completo. Vamos a utilizar todas las etiquetas necesarias para hacer la catalogación aplicando la normativa RDA. Forma de catalogación descriptiva, vamos a colocar la letra I, ISBD con puntuación. Recordemos que esta es la opción que nos da la normativa RDA de que estamos aplicando la norma. Y le damos OK. Ya quedamos listos con nuestra etiqueta líder o cabecera. Vamos a pasar a las siguientes etiquetas. Recordemos que en el campo 003 vamos a colocar el número, el código de identificación de la entidad catalogadora de la biblioteca. En este caso vamos a colocar el que tenemos designado. Perfecto, vamos a continuar con la etiqueta 005, recordemos que esta se diligencia automáticamente y vamos a pasar a otra etiqueta importante que es una de las etiquetas utilizadas en los cambios que nos dice la norma RDA, que es la 007, la descripción física, un campo fijo. Vamos a editarla y aquí vamos a seleccionar la opción que más se nos relaciona con este tipo de recurso. En este caso no vamos a seleccionar un texto, vamos a seleccionar, vamos a mirar cuál es la que nos aplica. En este caso podemos seleccionar una grabación sonora, que eso es lo que estamos catalogando, el sonido de ese podcast que ya anteriormente escuchamos y conocimos. Entonces vamos a decir en la categoría del material, que es una grabación sonora, su carácter es ese como identificador. En la posición 01, designación específica de material, vamos a revisar, en este caso vamos a seleccionar la opción R de remoto. ¿Por qué? Porque lo tenemos directamente en nuestro computador o lo estamos visualizando en nuestro computador. Quiere decir, tenemos aquí la página donde vamos a tomar este podcast que también lo podemos descargar tanto en el computador o ver en otra plataforma digital donde esté contenida esta información. Continuamos, vamos a decir que en la posición 02 es indefinido, lo dejamos vacío. Recordemos que para el formato MAR 21 el numeral significa vacío. En la velocidad aquí también vamos a colocar que no utilizamos este campo porque lo tenemos de manera remota en nuestro computador. Lo mismo para las posiciones 04, para la posición 05. Para la posición 06 que nos habla de dimensiones, en este caso nos aplicaría si tenemos un podcast en formato CD o DVD, nos aplicaría para que miremos las pulgadas. No se utiliza el ancho de la cinta, tampoco lo estamos utilizando. La configuración de la cinta, el tipo de disco. Bueno, en este tipo de disco vamos a seleccionar la opción de grabación en directo. ¿Qué quiere decir? La mayoría de los podcasts siempre se hacen en una grabación
en directo, dependiendo de las temáticas que se vayan a publicar, y se hace la edición y se sube a una página o se graba en otro tipo de recurso o medio. Entonces vamos a colocar que ha sido una grabación en directo, el carácter número I. En el tipo de material vamos a revisar, entonces en este caso no nos aplica, no es aplicable porque no tenemos ese recurso como tal en físico, sino lo tenemos de manera digital. Tipo de corte tampoco nos aplicaría, vamos a decir que no vamos a utilizarlo, no intentamos codificar, digamos que ese pie que nos aparece acá es que no intentamos hacer la codificación de este tipo de información porque no nos va también a aplicar en este caso. Y el carácter 2 de características también vamos a decir que no se utiliza, mentiras, aquí vamos a colocar que es una grabación digital, el carácter E, porque lo estamos tomando específicamente de la web. Perfecto. Entonces en la posición 12 dejamos la E como grabación digital y en la técnica y captura y almacenamiento, posición 13, vamos a seleccionar también almacenamiento digital, dado que lo encontramos directamente desde internet, y aquí le vamos a dar OK. Perfecto, ya tenemos nuestra etiqueta 007 diligenciada. Vamos a pasar con otro campo fijo que es el 008. Vamos a editar la etiqueta y vamos a revisar las opciones que vamos a describir. En este caso nos va a salir por defecto el tipo de material música porque seleccionamos anteriormente que es una grabación. Entonces vamos a cambiar y aquí vamos a especificar que es un archivo de computadora. ¿Por qué? En este caso porque lo podemos descargar directamente en el computador, porque lo podemos visualizar y escuchar en el computador, en este caso como lo estamos haciendo directamente con la página web. Entonces seleccionamos esa opción, volvemos nuevamente a nuestros campos. Aquí nos va a aparecer en las posiciones 00 a la 05 la fecha de ingreso, la fecha del día de hoy. En el tipo de fecha, la fecha de publicación, en este caso es una fecha de publicación conocida. Tenemos que revisar, en este caso dosis, que es el que vamos a catalogar, cuándo ha sido publicado, cuándo empezó a publicarse este tipo de podcast, cuál es la información que nos da en su página web. Perfecto, entonces recordemos que también debemos investigar un poco del podcast y mirar dónde tomamos la información. Aquí tenemos que este podcast se encuentra contenido en una plataforma digital como Spotify y podemos encontrar información relevante. Adicional, encontramos cada uno de los capítulos. En este caso no nos dice específicamente la fecha de publicación, pero podemos encontrar que el primer capítulo o la primera temporada que tienen un tráiler fue en marzo del 2021. Por lo tanto, esta fecha la podemos utilizar en nuestro registro para la catalogación. Entonces nos vamos a devolver, vamos a colocarle que sí tiene una fecha conocida, quiere decir el carácter S, y vamos a colocar en la primera fecha 2021. Perfecto. La otra nos queda vacía. Vamos a continuar con las posiciones 15 a la 17. Recordemos que aquí nos podemos indicar el lugar de publicación o producción, que sería este caso del podcast. En este ejemplo sería Colombia. Ya sabemos que Colombia es el CK. Recordemos que aquí tenemos la lista de códigos MAR, donde ustedes podrán encontrar los demás lugares de publicación o producción. Continuamos con los otros campos. Aquí vamos a dejarlo indefinido. Audiencia objetivo, en este caso vamos a colocar que es para un público adulto por el contenido del podcast, que ya en un momento revisaremos a más profundidad. Forma del ítem, aquí en este caso vamos a decir que es en línea porque lo estamos tomando directamente desde una página o un sitio web. Vamos a continuar con la posición 23, tipo de archivo de computadora. Aquí estamos identificando cuál es la información que vamos a encontrar en ese tipo de recurso. Vamos a seleccionar la opción de sonido que nos aparece aquí porque estamos escuchando como tal un sonido, un audio. La posición siguiente queda en blanco. Publicación gubernamental en su posición 28, vamos a decir que no es una publicación gubernamental. Acá ustedes pueden seleccionar las opciones que les quede fácil.
De la posición 35 a la 37 nos habla de la lista de los códigos MAR de idiomas. Nos va a salir por defecto el idioma inglés. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque el idioma del podcast está en español y su código SPA. Recordemos que lo podemos encontrar aquí en la lista de códigos que nos da directamente COA. Nos devolvemos, aquí decimos registro modificado no porque lo estamos creando como nuevo, fuente de catalogación otra, en este caso otro tipo de biblioteca diferente a la Biblioteca Nacional de Colombia. Perfecto, ya nos quedaron nuestras posiciones fijas de la etiqueta 008 diligenciada. Vamos a continuar con las demás etiquetas. Recordemos que aquí no tenemos un ISBN porque estamos hablando de un podcast, por lo tanto no diligenciamos esa etiqueta. Pasamos con la 040, acá diligenciamos con nuestro código de identidad catalogadora que también colocamos en la etiqueta 003, entonces estamos identificando nuestro código de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, en el subcampo de nuestra lengua o idioma de catalogación que es el español, en su código, la norma de catalogación o descripción bibliográfica que estamos aplicando RDA y nuevamente quién está transcribiendo ese registro, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Recordemos que si nosotros tomamos la información de otro catálogo, podemos colocar aquí el código de donde lo estamos tomando y en el subcampo de la agencia que está modificando ese registro. ¿Listo? Vamos a continuar con la etiqueta 041, vamos a colocar en el subcampo A el código de la lengua, en este caso la información del idioma que estamos encontrando en el podcast es en español. Vamos a continuar con las etiquetas 082, 084, que estas las vamos a dejar para más adelante para dar continuidad con los demás campos descriptivos. Vamos a pasar con la descripción de los autores o los creadores de este contenido. En este caso, como estamos hablando de un podcast donde hace parte un grupo de personas, como lo podemos ver aquí, tenemos un director, un presentador, un guionista y una persona que apoya la investigación, la mezcla y el diseño de sonido y la ilustración. Entonces tenemos como tal un grupo de personas que hacen posible que este podcast salga a producción y salga para ser escuchado en una de las plataformas digitales. Por lo tanto, no estamos hablando de un autor único, sino de diversas autorías. Quiere decir que estos autores los vamos a ingresar en las 700 como autores secundarios, porque son también un grupo que está produciendo este material. Entonces vamos a empezar con uno de los presentadores y directores, que es Miguel Reyes. Entonces aquí en el subcampo A de las 700 vamos a colocar a Miguel Reyes. Recordemos que la forma de ingreso normalizada es apellido, coma, nombre. Luego volvemos a colocar la coma. En el subcampo D vamos a colocar las fechas asociadas. En este caso no contamos con la información de Miguel Reyes. Tendríamos que investigar un poco por internet para poder colocar la información. En este caso no vamos a asociar sus fechas porque no desconocemos las fechas de nacimiento. Y en el subcampo E como término de relación vamos a colocar que él es el director. Perfecto, y terminamos con punto. Recordemos que este subcampo también es repetible, también podríamos colocar su otra actividad que sería presentador. Pero aquí importante en el momento que creemos de pronto la autoridad en COA podemos asociar todas estas relaciones al autor para no presentar estas sinonimias y homonimias. Aquí podemos duplicarlo y decir que también es presentador y finalizamos con punto. Recordemos que el primer indicador de esa etiqueta es la 1. El número 1 nos está diciendo que estamos ingresando el nombre de la persona con su forma normalizada, apellido, coma, nombre. Vamos a diligenciar de una vez las otras autorías, como son el caso de el guión, la mezcla y el diseño y la ilustración. Perfecto, ya agregamos las demás autorías como la guionista, la mezcla y la ilustradora. Perfecto, entonces recordemos que con RDA podemos recuperar todas las autorías necesarias para que nos quede bien completo el registro bibliográfico. Vamos a continuar ya después de recuperar con las etiquetas 200. Vamos a iniciar con el título. Entonces aquí vamos a revisar el título de nuestro podcast que se titula Dosis. Aquí lo podemos revisar, Dosis de la no ficción. Importante
también agregar el autor corporativo. En este caso vamos a agregar una etiqueta 710 en el subcampo A, la no ficción. Perfecto. Y vamos a revisar los indicadores. El primer indicador sería el 2 porque es una entidad sin jurisdicción. Quiere decir una identidad que no es corporativa, una entidad corporativa que no es gubernamental. Vamos a pasar a nuestra etiqueta 245, entonces vamos a colocar nuestro título del podcast, dosis. Vamos a pasar de una vez con la puntuación de la etiqueta C porque este podcast no tiene un subtítulo y vamos a colocar las menciones de responsabilidad en su nombre de pila como la recuperamos también en las etiquetas 700, quiere decir vamos a utilizar el orden que nos trae la página web. Perfecto. Una vez ingresado todas las autorías, vamos a cerciorarnos que la información se encuentre bien diligenciada, bien escrita. Recordemos que tenemos que quitar algunas mayúsculas de la información que estamos describiendo si la copiamos tal cual de la página web, porque estamos aplicando también la política de descripción que es diferente a la gramática que utilizamos en nuestro día a día. Entonces estamos utilizando o tomando la información tal cual como la estamos viendo en la página. Presenta y dirige Miguel Reyes, espacio, punto y coma. Recordemos que el punto y coma lo utilizamos para el cambio de autorías. Aquí ya pasamos a un cambio diferente de autorías que serían los guionistas y las personas que hacen la investigación. Lo mismo la mezcla. Entonces revisemos que la puntuación y los espacios nos queden muy bien y finalizamos con punto. Ya podemos proceder a nuestro siguiente campo, la mención de edición. Vamos a decir que esta es la primera edición de este podcast. Y vamos a diligenciar la etiqueta 264 relacionada con producción, publicación, distribución, fabricación y copyright. Diligenciada la información, en el subcampo A recordemos que colocamos el lugar de producción, en este caso publicación, Bogotá, Colombia, espacio 2 puntos. La productora, en este caso sería la no ficción, la seguimos después de una coma. Y la fecha de producción, recordemos que en los campos fijos colocamos que fue publicado a partir del 2021. Aquí no finalizamos con puntos, sino finalizamos con un guión. ¿Por qué? Porque este podcast sigue produciéndose. No se ha terminado, no se terminó, sino sigue sacando capítulos. Por lo tanto, aquí estamos tomando como tal información de producción de un podcast, que es diferente a la publicación de un libro para que de una vez hagamos esa diferencia y esa recordación. Vamos a revisar los indicadores. En este caso, aquí nos está diciendo que el segundo indicador de la 264 es el 0, porque está alusivo a una producción. Entonces vamos a colocar aquí el 0 y ya nos quedaría nuestra información de los campos 200 diligenciadas. Vamos a pasar con las etiquetas 300. Aquí en el subcampo A vamos a colocar que es un podcast. Normalmente podemos colocar entre paréntesis los minutos, la duración de ese podcast. Como aquí estamos catalogando como tal toda la cantidad de los podcasts o los capítulos que salieron, si podemos observar también en la página de Spotify donde encontramos también los capítulos, encontramos varios tiempos. 1 hora, 35 minutos, 41 minutos. La idea es aquí poder colocar el total. Como son tantos y siguen en constante producción, vamos a dejarlo como un podcast y en una etiqueta 505 vamos a poder recuperar cada uno de los capítulos y también de pronto identificar ese tiempo de duración. Entonces aquí vamos a continuar con otras etiquetas. En este caso vamos a realizar o describir las etiquetas 3, 36, 37 y 38 que recordemos están relacionadas con el campo fijo 007. Aquí, ¿cuál es su forma de diligenciamiento? Entonces recordemos que el subcampo 2 siempre va en la parte de abajo. Empezamos con el subcampo A. Aquí vamos a hacer alusión a palabra hablada, a diferencia como lo hacíamos con los libros. Su código es SPW y su subcampo 2 RDA contenido. Recordemos que esta información la podemos encontrar en el MAR. Vamos a entrar al MAR 21, a su página principal y aquí en esta opción
vamos a revisar el mar en español. Recordemos que únicamente lo revisamos para estas tres etiquetas, dado que nos trae la información actualizada. Pero si vamos a consultar otras etiquetas en el mar en español, nos va a traer la información desactualizada, por eso es recomendable siempre revisarlo en su versión en inglés. Aquí vamos a entrar a RDA en mar, resumen de adiciones, y recordemos que aquí encontramos las tres etiquetas como también lo hemos visto en el video de catalogación de libros, 336, 337 y 338. En la primera, 336, vamos a darle clic a la lista de los términos y vamos a revisar dónde nos sale la opción de palabra hablada. Aquí la encontramos, Spoken Word, palabra hablada y su código, que es la que ya tenemos aquí. Perfecto. Entonces vamos a continuar con la 337, quiere decir que ya tendríamos el tipo de contenido listo. Vamos a continuar con la 337, el tipo de medio. Entonces vamos a bajar de una vez las posiciones, los subcampos para dejarlos en orden. Y vamos a colocar aquí en la 337 computadora. ¿Qué significa esto? Que para poder escuchar el podcast necesitamos una computadora que nos permita escuchar esa producción. Computadora, recordemos que el código es C y en el subcampo 2 colocamos RDA medio. Lo podemos revisar también aquí en la página del mar para que ustedes puedan estar seguros de la información que estén diligenciando. Recordemos que esta información también la podemos dejar predefinida si ustedes tienen el interés de dejar una plantilla específicamente de podcast, si se ve la necesidad, que es un material que llega constantemente a la biblioteca. Entonces aquí podemos buscar, podemos encontrar computadora, su carácter identificador, su código de tipo de medio. Entonces, perfecto, ya lo tenemos diligenciado. Pasamos a la etiqueta 338. Aquí estamos también hablando. Recordemos que como lo estamos tomando de internet, ¿cuál sería el soporte en este caso? Un recurso en línea. Entonces colocamos recurso en línea. En nuestro código sería el CR. Y en el subcampo 2 colocamos RDA soporte. Vamos a validar la información también en nuestra formato MAR 21, entonces vamos a pasar a la lista de términos de la 338 y vamos a buscar dónde nos aparece ese tipo de formato. Recordemos que aquí están todos los portadores no mediados, en este caso cuando no necesitamos un recurso electrónico, los portadores de videos y demás. Entonces aquí vamos a ir revisando dónde nos sale el recurso en línea. Perfecto, aquí lo encontramos en portadores de computadora, recurso en línea con su carácter CR. Perfecto, entonces ya los tenemos diligenciados. Vamos a pasar a otra etiqueta importante que es la 347. En esta etiqueta vamos a colocar el archivo de audio que estamos catalogando o esas características de ese archivo digital, como lo tenemos en la web, pero si ustedes desean descargar esta información, recordemos que cuando se nos descarga la información de un audio, su formato es MP3, entonces vamos a especificarlo. En el subcampo A vamos a colocar archivo de audio y en el subcampo B el formato de codificación sería MP3. Esta etiqueta no tiene indicadores. Recordemos que podemos consultar el formato MAR 21 y revisar algunos ejemplos. Aquí tenemos varios ejemplos que ustedes también pueden tener en cuenta para otro tipo de recursos y formatos. Vamos a continuar entonces con las siguientes etiquetas. En este ejemplo no tenemos una serie, vamos a pasar con las etiquetas 500. Recordemos que aquí podemos colocar varias notas y también notas de contenido. En este caso, en los podcasts cuando tengamos varios capítulos, podemos colocar los títulos de esos capítulos o varios episodios como los vemos aquí. Aquí tenemos un total de 12 episodios. Empiezan con este episodio, aunque también podemos revisar aquí también en la plataforma Spotify, que aquí nos empezaría con el primer episodio. Vamos a revisar, que sería también el tráiler. Entonces, la recomendación es que ustedes puedan tomar la información del episodio y colocarla en la etiqueta 505 subcampo T. Entonces, aquí vamos a organizar la información, vamos a duplicar más test para hacer el ejemplo.
¿Cuál es la idea de tenerlo en el subcampo T a diferencia de tener los contenidos en el subcampo A, que podemos recuperar específicamente en la búsqueda los títulos exactos? Entonces, esto nos va a dar una facilidad para que el usuario pueda encontrar la información. Vamos a hacer la recuperación de alguno de los contenidos, ustedes pueden recuperarlos completos. Perfecto, ya diligenciamos los contenidos, entonces recordemos aquí cómo dejamos la información. Colocamos en un subcampo G el tráiler de la primera temporada. Aquí también podemos colocar la información del volumen, cuando tenemos de pronto en el caso volúmenes, cuando nos aplica para los libros o para también otro tipo de material. Aquí dejamos tráiler, subcampo G y colocamos aquí luego el subcampo T, subcampo T con el primer contenido, título del contenido, la caída parte uno, un subcampo U con la URI donde encontramos directamente ese episodio y así lo hacemos con los otros contenidos. Entonces el título en el subcampo T, en el subcampo U, la URI y así. Recordemos que este es el orden que tenemos que utilizar. Aquí nos quedó uno de más. Este es el orden que debemos seguir. El primer indicador sería el 0. En el 0 estamos diciendo que estamos recuperando los contenidos de este podcast. Podemos también utilizar otra etiqueta que es la 520, donde podemos colocar un resumen del podcast para darle más información al usuario y esto lo podemos tomar también desde la web. Perfecto, entonces recordemos que la información la podemos colocar o tomar de internet. Aquí nos encontramos con esta información que es un breve resumen de lo que trata este podcast y también nos coloca información adicional desde un sitio web. Entonces en el subcampo A podemos tomar exactamente esa información y en un subcampo U podemos colocar de dónde la tomamos. ¿Listo? Quiere decir la URI exactamente donde estamos encontrando la información. Recordemos que el primer indicador de la 520 sería la 3, que nos está identificando que estamos colocando un resumen. Vamos a continuar con otra etiqueta también recomendada, que es la 521. Aquí podemos colocar para el público. En este caso, que es un podcast para público adulto, podemos colocar una nota alusiva para que el usuario también sepa con lo que se va a encontrar al momento de escuchar. Podemos dejar una nota así, recomendado para un público mayor de 18 años. Importante que en las notas siempre tratemos de tenerlas normalizadas y utilizar la misma forma en su escritura para que nos quede nuestro catálogo normalizado y bien estructurado. Aquí no tenemos otro tipo de etiquetas como la 534, no tenemos que diligenciarla. La 541 la podemos diligenciar como la forma de adquisición para identificar cómo adquirimos este tipo de podcast, si fue una donación, si fue un recurso propio de la biblioteca, etcétera. También tenemos una nota 546 de idiomas. En el caso que de pronto en el podcast pudiéramos escuchar otros idiomas, podemos colocar aquí también la información y una etiqueta 518 en el dado caso que este podcast haya ganado premios, que esta información también la podemos investigar desde internet. Ya vamos a pasar a las siguientes etiquetas como la 650, donde vamos a colocar el análisis de la información referente a este tipo de podcast. Recordemos leer muy bien también el contenido y revisar también las producciones o los episodios que han sacado para que podamos tomar unas materias o puntos de acceso temáticos relevantes y claves para el análisis de este tipo de recurso y para su facilidad en la recuperación para los usuarios. Perfecto, aquí colocamos algunos puntos de acceso temático. Recordemos que estas temáticas las sacamos del Armar, el Tesauro. Colocamos algunas como drogas y sexo. Recordemos también colocar el subcampo 2, el indicador 2 que es 7 nos está diciendo que lo tomamos específicamente de un tesauro. También tenemos crónicas periodísticas y tenemos otro punto de acceso temático como podcast para también poder recuperar la información. Ya tenemos diligenciadas nuestras etiquetas 700. Aquí la 856 podemos colocar de dónde se puede recuperar este podcast. Podemos colocar su página original de la no ficción. Entonces aquí colocamos en el subcampo U, colocamos la URI donde encontramos el podcast. Aquí vamos a hacer un cambio y primero colocamos el subcampo Z. Aquí vamos a colocar una nota que podemos colocar como consulte. Consulte aquí el podcast, dos puntos, o podemos colocar también consulte la información
o enlace de podcast, como ustedes deseen identificar también esta nota pública para el usuario. Pasamos a los campos 900, aquí vamos a decir que aplicamos la clasificación Dewey. En este caso también podemos crear ese tipo de recurso como podcast, lo podemos crear en Coa. Vamos a colocar por el momento archivo de computadora y vamos a pasar a nuestras etiquetas 082. Recordemos que aquí podemos aplicar la clasificación que ustedes estén utilizando en las bibliotecas. Hay muchas que para este tipo de material colocan una clasificación local que va en la 084 o colocar una clasificación Dewey. Perfecto, finalizamos con nuestra clasificación, revisamos que toda la información esté bien y guardamos nuestro registro bibliográfico. Ya hemos catalogado nuestro podcast. Para finalizar podemos subir la carátula de ese podcast que también se puede identificar para reconocimiento más rápido, y esta sería nuestra visualización directamente desde la interfaz administrativa de COA. Ya revisamos cómo nos quedan todas las etiquetas revisando el formato MAR 21. Acá ustedes pueden darse una idea de que la información esté bien y vamos a revisar cómo se nos visualiza en nuestro catálogo o en nuestro pack. Esta sería la visualización en nuestro pack con nuestra imagen. Ya solo faltaría que creemos el ejemplar, toda la información y cómo nos queda también en la interfaz administrativa. Muchas gracias y espero este video haya sido de su total interés.